Inteligencia. Pruebas estandarizadas, para estimar lo que sabes. Pruebas de alto riesgo, pruebas sobre selección y predicción. Pruebas de nivel avanzado, cuánto sabes de matemáticas o física. Las pruebas predicen el éxito mejor que las calificaciones. ¿Qué es la inteligencia? Capacidad para resolver problemas. Comprender y aprender material completo. Adaptarse al entorno. Rapidez mental. Experimento. Necesitas una variable dependiente, algo para medir. Y, una variable independiente, algo que varía. Pero, los estudios de la inteligencia son correlacionales, rara vez experimentales, lo que los hace sujetos a interpretación. Historia del SAT. A principios de 1900, las personas que tenían más dinero, eran las que ingresaban a las mejores universidades. Entonces, crearon el SAT, para hacer una prueba justa para todos, para admitir personas por sus méritos, en lugar de pequeñas redes de conectividad social. Historia de las pruebas de IQ. Francia 1904 a 1911, todos deben ir a la escuela. Pero algunos niños pueden necesitar ayuda adicional. Entonces, Alfred Binet, desarrolló un conjunto de pruebas que probaron habilidades, como copiar un dibujo, repetir dígitos, reconocer monedas, etc. ¿Y si un niño lo hizo mal en algún aspecto? El maestro podría conocer este déficit y ayudarlo a superarlo. Hoy en día, las pruebas de IQ contienen vocabulario, definir palabras, similitudes, aritmética, operaciones simples, intervalo de dígitos, cuántos dígitos puedes recordar, información, conocimiento general, comprensión, por qué suceden algunas cosas, y subprueba de rendimiento, no verbal, completar la imagen, codificación de dígitos y símbolos, diseño de bloques, reorganizar bloques en varios diseños geométricos, razonamiento matricial, arreglo de imagen. Y miden la precisión y rapidez con la que realizas estas cosas. El IQ promedio en EU es 100. Una desviación estándar igual a 15 puntos. El 2% de las personas tiene más 130 IQ. Por debajo de 70 es un gran problema. Fiabilidad y validez. Confiable, mismo puntaje en 2 ocasiones. Válido, mide lo que se supone que debe medir. El IQ se correlacionó con el GPA en la escuela secundaria y la universidad, el éxito laboral, el salario, los matrimonios estables, la permanencia fuera de la cárcel, la longevidad. Pero también, personalidad, educación y cultura se emparejan mucho. El IQ es aproximadamente el 25% de tu éxito total en la vida. En promedio, mayor IQ igual a mejor salario. En promedio, mayor IQ igual a menor probabilidad de tener hijos ilegítimos. Efecto Flynn, los puntajes de IQ siempre están subiendo, el mundo se está volviendo inteligente con las pruebas de IQ sin procesar. Matrices progresivas de Reiban, el IQ aumenta aproximadamente 3 puntos cada 10 años. Y lo que en su mayoría son las ganancias, están relacionadas con el pensamiento abstracto, como similitudes. Pero lo que está realmente en la prueba, lo que vale para cada sociedad o cultura, y la norma de esto realmente están influyendo mucho en cómo se obtiene tu IQ. Análisis psicométrico de subpruebas. Te dan la dispersión de pruebas. Para cualquier individuo, existen correlaciones entre las pruebas. Spearman le dio a esta correlación el nombre. G. Inteligencia general. S. Inteligencia específica. Inteligencia fluida, resolución de problemas novedosos, disminuye con la edad, de 20 a 80 disminuye. Inteligencia cristalizada, hechos e información que conoces, aumentan con la edad. La ventaja de que vives más es que sabes más cosas, el riesgo de vivir más es que no las usas como flexibilidad en situaciones novedosas. Inteligencia emocional e inteligencias múltiples son una tontería. Mecanismos mentales y neuronales. Velocidad mental, rapidez de pensamiento, ser rápido es algo útil para actuar sobre el mundo. Memoria de trabajo, cuánta información puedes almacenar al mismo tiempo. La corteza prefrontal dorsolateral está involucrada en el pensamiento. Las pruebas de IQ brindan la mejor predicción de tu desempeño en otras pruebas individuales específicas. ¿Y cuando resuelves estas pruebas? La corteza frontal se activa mucho. Corteza parietal activación media. El pensamiento está ligado a la función cortical prefrontal. ¿Qué pasa cuando enciendes tu G? Se activa la corteza prefrontal espacial y verbal. Corteza prefrontal dorsolateral. Cuando las personas se vuelven realmente buenas en algo, usan menos de su cerebro, porque lo hacen de manera eficiente. Y cuando la gente hace una tarea en EVAC. Las personas con un IQ más bajo tienen mucha más activación que las personas con un IQ más alto. Pero se debe a tus genes o a tu entorno. SNP, polimorfismos de un solo nucleótido. Son variaciones de ADN. Al menos el 1% de la población. Son aproximadamente el 90% de la variación genética humana. Constante de generación en generación. Después, la gente estudió estas variaciones y las relacionó con el rendimiento. Estudiaron un gen relacionado con la enzima catecolo-metiltransferasa,
COMT, que modula la función de la dopamina en la corteza prefrontal. Y también es un factor de riesgo para la esquizofrenia. Y si tiene la versión buena de este par de genes, su rendimiento en tareas exigentes aumenta. La altura es aproximadamente un 90% hereditaria en E. Gemelos idénticos o monocigóticos, mismo óvulo y esperma. Gemelos fraternos o dicigóticos, diferentes óvulos y espermatozoides. Gemelos idénticos criados separados tienen una correlación de 70.7 entre las puntuaciones de IQ, mismos genes. Los gemelos idénticos criados juntos tienen una correlación de 90,9 entre las puntuaciones de IQ, mismos genes y entorno. Creemos que es alrededor del 50% de los genes y el 50% del entorno. Influencias del entorno. 1. Lactancia materna. La lactancia materna durante al menos 6 meses se correlacionó con un aumento del IQ de 5 a 7 puntos. Pero tal vez no se deba a la leche, se debe a que la madre pasó más tiempo con el niño, tipo de maternidad, etc. 2. Peso al nacer. 2 a 2,5 kg, 95 IQ. 2.5-3, 98 IQ. 3 a 3,5, 100 IQ. 3,5 a 4, 102 CI. 4 a 4,5, 103 IQ. 4.5, 104 IQ. Pero podría deberse al entorno durante el embarazo, bajo nivel económico, etc. 3. Orden de nacimiento y tamaño de la familia. Primer niño 103 IQ. Segundo niño 100 IQ. Tercer niño 99 IQ. Por lo tanto, los hermanos menores tienen pocos puntos de IQ más bajos en promedio. Y si el primogénito muere antes, el segundo tiene el mismo IQ que debería tener el primogénito, y así sucesivamente. En familias más numerosas, si la familia tiene 9 hijos, el 9 hijo tendrían el IQ más bajo, y así sucesivamente. Pero podría ser por esto. El primogénito está expuesto a ambos padres. Segundo nacido, expuesto a padres y primogénito. Tercero nacido, al primero y segundo nacido, y así sucesivamente. Porque es un ambiente más educativo cuando ambos padres prestan atención a un solo niño. Exposición temprana al lenguaje. Si los padres hablaron con sus hijos durante al menos 1 hora al día desde que nacieron sobre cosas útiles, su IQ aumentará cuando tengan entre 9 y 10 años. Donde los niños con mejor NSE tienen un vocabulario más amplio. Además, para cuando tengas entre 9 y 10, tu IQ dejará de aumentar. Si tienes 100 IQ a los 10, tenderás a tener 100 por el resto de tu vida. La raza no tiene nada que ver con el IQ, es solo una cuestión del entorno. La amenaza del estereotipo. 2 grupos. Uno de gente negra y uno de gente blanca. Si les da una prueba que dice experimento de laboratorio, pero es un tipo de prueba SAT. Ambos grupos tienen puntajes iguales. Pero si la prueba dice prueba de inteligencia, la gente negra tienen un peor desempeño. Lo que significa que en EU existe el estereotipo de que los afroamericanos no son buenos académicamente. Y una vez que ese pensamiento llega a tu mente, estoy haciendo algo que algunas personas dicen que no soy bueno en eso, te hace tener un desempeño inferior en comparación con tu verdadero potencial. Esto también ocurrió con el viejo estereotipo de las mujeres son malas en matemáticas. Pero hoy en día esto ha cambiado, ahora las mujeres superan al hombre en muchas áreas, solo porque son invenciones culturales. Luego, si le pides a un afroamericano que escriba un ensayo sobre los valores más importantes relacionados con la educación al comienzo del curso, al final obtuvieron un 40% mejor que si no hubieran hecho el ensayo. Lo que significa cuánto los estereotipos y una buena actitud para superar esos estereotipos influyen en su desempeño. Además, si escribe sus pensamientos y sentimientos antes de hacer una prueba, o algo cuando siente presión o ansiedad, te desempeñarás un poco mejor que si no los escribe antes de hacer la prueba. Talento vs crecimiento. Las personas que piensan que mejoran en cualquier cosa si trabajan más duro, en realidad mejoran. Pero las personas que dicen que no pueden mejorar, se quedan atrapadas en el mismo lugar al principio. Estudio preescolar de Perry. Las personas asignaron a los niños con bajo nivel socioeconómico a 2 grupos diferentes. El primer grupo fue un grupo de programa, que recibió un programa de preescolar de alta calidad y mucha ayuda. Y el segundo grupo fue el grupo sin programa, que no recibió ningún programa preescolar. Luego, los miraron por edad. 3 a 11, 14 a 15, 19, 27, 40. De 1 a 7 su IQ se separó. Pero a la edad de 7 años, su IQ era el mismo. ¿Por qué? Dejan el programa después de un año cuando se terminó el programa. Entonces, la gente comenzó a afirmar que estas escuelas eran inútiles. Porque una vez que regresan a las escuelas que no brindan mucho apoyo, los beneficios del programa desaparecen. Y a menos que arreglen todo en sus vidas, el programa no cambia nada a largo plazo. Pero a los 40 tienen menos detenciones, 36 y 55%. A los 40 ganan más dinero, 60 y 40%. Más personas completaron la escuela secundaria, 65 y 45%. Logro básico superior a los 14, 49 y 15%.
Más dispuestos a hacer sus deberes a los 15 años, 61% y 38%. Ese año de preescolar cambió a estos niños por el resto de sus vidas, en promedio. Y el IQ en este caso no lo captura en absoluto, hay algo más en ellos que cambió, que los hizo más resistentes en la vida y exitosos a largo plazo. Vista actual. Respuesta corporal que ocurre bastante rápido más interpretación igual a experiencia subjetiva. Son las emociones innatas. Sí. Incluso los niños que nacen sordos o ciegos muestran el mismo tipo de emociones sin poder ver ni oír las expresiones. Son las emociones universales. Hay 6 emociones básicas universales. Contento. Triste. Miedo. Enojo. Sorpresa. Asco. Cuando los occidentales miran las caras de los no occidentales, les resulta más difícil identificar qué expresiones faciales están viendo, y viceversa. Superposición cultural y universal y innata. Acantilado visual. Un bebé tiene que entrar en una caja, parece que hay una caída, pero en realidad, hay una capa de plexiglas que hace el efecto de un acantilado. En el otro extremo está su madre. Si la madre muestra una expresión feliz, el bebé seguirá caminando, 74%. Si la madre muestra una expresión de miedo, el bebé se quedará quieto, 100%. ¿Por qué las emociones son como son? Si tienes una expresión de miedo, tienes un campo de visión más amplio, porque quieres saber qué hay a tu alrededor. Si tienes repugnancia, tienes una vista más pequeña y la nariz encogida, quieres ver y oler lo menos que puedas, y así sucesivamente. Entonces, las emociones exageran o disminuyen las formas de información sensorial que son relevantes para la emoción. Base cerebral de las emociones. Amígdala igual a miedo. Está frente al hipocampo, elementos centrales del sistema límbico, hechos de núcleos, cada uno con roles específicos. Monos con lesiones en la amígdala. Se meten en grandes problemas porque no saben a quién deben temer, y pierden su posición en su jerarquía de dominio.